tema que vamos a tocar hoy es cambio de temperatura. Para esto, lo que hemos colocado por acá es un cuerpo cuya masa es m a una temperatura inicial T sub 0. Una de nuestras preguntas es, ¿qué ocurre si este cuerpo lo calentamos? Indudablemente lo que va a aumentar acá es la temperatura, ¿no es cierto? Fíjese por favor, al proporcionarle cierta cantidad de calor, la temperatura aumenta desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Entonces, lo que se está produciendo acá es un aumento, o llamado también cambio, pero ¿de qué? De temperatura. ¿Cómo voy a calcular este aumento de temperatura? Simplemente lo calculamos como temperatura final menos temperatura inicial. Ahora bien, pero yo quiero saber cuánto de energía calorífica, o llamado también calor, es lo que le he proporcionado a este cuerpo para que pueda aumentar su temperatura. Este calor proporcionado que le hemos dado se va a calcular como una constante conocida con el nombre de calor específico multiplicado por la masa y multiplicado por la variación de temperatura. ¿Cómo lo recordamos? Como C ma T. ¿Cuál es la unidad del calor? En este caso vamos a trabajar en caloría, ¿correcto? Trabajamos en caloría. ¿Qué cosa es CE? Pues el CE es el llamado calor específico, ojo, depende del tipo de ¿qué? De sustancia. Por ejemplo, lo que no debemos olvidar es que el calor específico para el agua tiene un valor de 1, que viene a ser una caloría por grado Celsius. En cambio, el calor específico del hielo es aproximadamente igual al calor específico del vapor, y esto aproximadamente igual a 0,5 calorías por grado Celsius, ¿correcto? A ver, veamos ahora lo que es la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Mide la cantidad de energía calorífica necesaria que puede absorber un cuerpo, ¿correcto? O puede ser una sustancia, un líquido, lo que usted quiera, para que este cuerpo pueda aumentar su temperatura, ¿correcto? En una cierta cantidad. Es decir, la capacidad calorífica me va a medir o va a relacionarnos como la cantidad de calor que absorbe el cuerpo por unidad de temperatura. O sea, ¿cómo determino la capacidad calorífica? Como la relación o el cociente entre el calor y el aumento de temperatura. ¿Cuál es su unidad de la capacidad calorífica? Hay que reconocer de que la capacidad calorífica se mide en caloría, que viene a ser el calor, y la temperatura viene a ser en grado Celsius. O sea, la capacidad calorífica se mide en caloría por grado Celsius. Sin embargo, este calor, nosotros ya sabemos cómo se calcula, ¿verdad? Se calcula como C ma T. ¿Qué ocurre si esto mismo yo lo reemplazo acá? Si esto lo reemplazo acá, se estaría cancelando sí o no la variación de temperatura. Al cancelar la variación de temperatura, lo que voy a obtener es que la capacidad calorífica se va a calcular como C ma. Esto significa de que la capacidad calorífica para una misma sustancia depende de quién, de su masa. O sea, quiere decir que para una misma sustancia a mayor masa, su capacidad calorífica será mayor. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente con 5 gramos de agua y tengo, por ejemplo, otro recipiente con 200 gramos de agua, es natural que el que tiene más cantidad de agua presentará mayor capacidad calorífica, ¿no? En consecuencia, la capacidad calorífica depende de quién, de la masa de la sustancia, ¿no? A mayor masa, mayor capacidad calorífica. Veamos ahora una dependencia gráfica. Por ejemplo, acá, ¿ve? ¿Qué estamos notando aquí? Que si usted,
proporciona cierta cantidad de calor a una sustancia, lo que vamos a notar es de que la temperatura va a ir aumentando, aumentando, aumentando su valor, ¿no? En pocas palabras, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una sustancia, una temperatura T inicial, y le doy una determinada cantidad de calor, lo que voy a observar es que ahora la temperatura pues será una temperatura T final, ¿correcto? Aquí está, ve. Cuando usted tenga una gráfica de esta forma, lo que vamos a hacer es interpretar esta gráfica. ¿Pero cómo lo interpreto yo? Pues, mira por acá, por favor, ¿eh? Esto que tú observas por acá, de aquí hasta acá, me va a indicar o nos va a indicar el calor proporcionado. ¿Correcto? Este es el calor proporcionado. Mientras que de aquí hasta acá, a nosotros nos va a indicar lo que es el aumento, pero aumento de qué? De temperatura. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde este calor proporcionado, que viene a ser Q, se va a calcular simplemente como C más TAPS? ¿Correcto? Calor específico, masa, multiplicado con el aumento de ¿qué? De temperatura. Vamos a ver un ejemplo para poder pues sintetizar todo esto lo que estamos viendo. ¿Te parece? Mira lo que dice acá, por favor. A ver, veamos este ejemplo. Mira lo que nos dice, una cacerola de capacidad calorífica. ¿Ustedes se acuerdan qué era capacidad calorífica? Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Mira por acá, por favor. La capacidad calorífica dice que se va a calcular simplemente como CMA. ¿Te acuerdas esto? Muy bien, entonces hay que tener presente que la capacidad calorífica se calcula como calor específico por la masa. ¿Qué significa entonces este dato que estamos viendo por acá? Mira por acá, por favor. Dice, la cacerola de capacidad calorífica. O sea, me dan de dato sus CMA, en pocas palabras, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? 60. Uy, contiene 140 gramos de agua, pero ¿a qué temperatura? A 20 grados Celsius. Profesor, no lo entiendo bien. ¿Qué significa esto? Muy bien. Lo que vamos a dibujar en el recipiente es que el recipiente contiene cierta cantidad de agua. ¿Cuánto de agua dice que contiene el recipiente, por favor? Según detalla el problema, este recipiente contiene 140 gramos de agua. Voy a colocarlo aquí. La masa del agua corresponde a 140 gramos. Pero dice a 20 grados Celsius. ¿Qué significa esto, no? Esto de acá va a significar de que tanto la cacerola como el agua están a ¿qué temperatura? A 20 grados Celsius. ¿Pero qué me dicen? ¿Qué cantidad de calor absorbe? ¿Qué cantidad de calor absorbe? ¿Correcto? Mira lo que nos dicen. ¿Qué cantidad de calor absorbe? ¿Para qué? Para que su temperatura sea ¿cuánto? 70 grados Celsius. Yo te pregunto, para que su temperatura sea 70 grados Celsius, ¿en cuánto está aumentando su temperatura, por favor? El aumento de temperatura se calcula restando, ¿no es cierto? Si tú restas él con él, ¿cuánto sería? 50 grados Celsius. Uy, profesor, pero me piden la cantidad de calor. Esta cantidad de calor no es más que el calor ganado por ¿quién? Por el agua. Pero recuerda de tú que no solamente el agua se va a calentar, pues, sino también el recipiente tiene que calentarse, pues. ¿Correcto? Entonces, sería el calor del agua más el calor que gana ¿quién? La cacerola. Muy bien. Pero yo te pregunto, ¿cómo se calculaba el calor del agua? ¿Sí o no? Se escribe como C más TAPS. En cambio, el calor de la cacerola también se escribe como C más TA, ¿no es cierto? Este es el calor total, tanto del agua como de la cacerola. Pero yo te pregunto acá, ¿me puedes ayudar y decirme cuánto vale el calor específico del agua? Creo que habíamos hablado inicialmente, ¿no?
como dato, como cultura general, el calor específico del agua vale ¿cuánto? Vale 1. Te voy a reemplazar acá. Calor específico del agua vale 1. ¿Cuánto de agua dice que tenemos? 140 gramos. ¿Correcto? ¿Cuánto vale la variación de temperatura? Acá está, vale 50. Más. Profesor, pero a mí no me dan de dato el calor específico de la cacerola, ni tampoco la masa. Correcto, no nos dan de dato estos dos. Pero no nos dan de dato en forma individual, pero sí nos dan de dato ambos. ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica de la cacerola dice que vale ¿cuánto? 60. ¿Y qué cosa era la capacidad calorífica? Era el semano. ¿Te acuerdas? Esto se llama capacidad calorífica. ¿Pero cuánto vale? Dice 60. Uy, pero multiplicado por el aumento de temperatura que vale ¿cuánto? 50. Ahora queda saber multiplicar y sumar, ¿verdad? ¿Cuánto sale la multiplicación de estos dos? 7000, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la multiplicación de estos dos? 3000. Más 7000. ¿Cuánto es la suma, por favor? ¿Sabe sumar, no es cierto? ¿Cuánto sería? 10.000. ¿10.000 qué? Calorías. ¿Correcto? Sigamos por acá el siguiente ejemplo. Mira lo que dice. Un cuerpo de, calor específico. ¿Cuánto es el calor específico de ese cuerpo? 0,2 calorías por grado Celsius. Absorbe calor y su temperatura varía según la gráfica. Mira, ve cómo está variando la temperatura. Yo te pregunto, ¿tú te acuerdas cómo se le llama de aquí hasta acácito? Estamos hablando de calor, ¿no es cierto? Entonces, a esto le vamos a llamar calor absorbido. ¿Me puedes decir, por favor, cuánto vale ese calor absorbido? La resta. ¿Y cuánto es la resta, por favor? 600 calorías. Dime, ¿te acuerdas tú cómo se le llama a esto de acá? Ya te acordaste, ¿verdad? Se le llama variación, pero ¿variación de qué? De temperatura. ¿Te acuerdas? Variación de temperatura. ¿Me puede decir cuánto vale la variación de temperatura? Sabe restar, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa variación de temperatura, por favor? Él con el resto, y me queda ¿cuánto? 15. ¿Pero 15 qué? Grados ¿qué? Celsius. Oye, pero ¿cómo se escribe el calor? El calor se escribe como se mata, ¿verdad? Díctame, por favor, ¿cuánto vale el calor absorbido? 600. ¿Cuánto vale el calor específico? Dato, 0,2. Oye, pero 0,2 es 2 dividido ¿con cuánto? Con 10. ¿Cuánto vale la masa? No conocemos, profesor, eso me piden. Muy bien. ¿Cuánto vale la variación de temperatura? Acá está, porque estamos tomando de aquí para acá, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta variación de temperatura? ¿La hemos obtenido? ¿Sí? ¿Vale cuánto? 15. ¿Tú sabes multiplicar? Oye, él por él, ¿cuánto es, por favor? ¿Cuánto? 2 por 15, 30. Divido con 10, ¿me queda cuánto? Ahora le voy a poner acá, 600 es igual 13. Si él divido con él, saben dividir, ¿verdad? ¿Cuánto es esta división, por favor? ¿Cuánto? 200. Muy bien. Entonces quiere decir que la masa de ese cuerpo vale ¿cuánto? 200 gramos. ¿Correcto? Sigamos por acá, por favor. Lo que vamos a ver a continuación es lo que tú llamas con el nombre de equilibrio térmico. ¿Cuándo hablamos de equilibrio térmico? Acá estamos viendo un cuerpo a una temperatura T sub A y un cierto líquido a una temperatura T sub B. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sucede si este cuerpo lo introducimos en el líquido? Oye, profesor, ¿sabes qué? El cuerpo está caliente y el líquido está a menor temperatura. No sé si te habrá ocurrido o se te habrá pasado también alguna vez que cuando estamos calentando agua y nos olvidamos por alguna razón X
De repente estamos mirando televisión y nos olvidamos de apagar la cocina. Y después de una hora vamos a la cocina y encontramos que no hay nada de agua en el recipiente. Y ese recipiente está totalmente caliente. Y nosotros en nuestra desesperación agarramos ese recipiente y ¡plá!, le metemos al agua. Y lo que notamos es de que inmediatamente después de haber metido al agua, metemos la mano en el agua y el agua está caliente, ¿no? Y nuestra pregunta es ¿por qué? Pues, ¿qué ha sucedido, no? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Mira por acá, por favor. Si este cuerpo caliente lo introduzco acá, en forma espontánea y natural, este cuerpo caliente se va a empezar ¿a qué? A enfriarse. Es decir, el cuerpo pierde energía. ¿Por qué? Porque se está enfriando, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede con el líquido? Este líquido empieza a calentarse, es decir, gana energía. Pero la pregunta es, oye profesor, ¿sabes qué? Él se enfría y él se calienta. Eso significa que este cuerpo pierde energía y este cuerpo está ganando energía. Pero ¿de dónde gana esa energía? Esa energía lo está ganando justamente de este cuerpo, ¿no? Mientras este cuerpo va perdiendo, este cuerpo la va ganando, pues. ¿Correcto? Este intercambio de energía, no vayas a pensar que va a ser eterno, ¿no? Sino va a llegar un momento en el cual va a cesar. Ya no va a haber más intercambio de energía, ¿no? Pero ¿cuándo va a cesar ese intercambio de energía? El intercambio de energía cesa cuando alcanzan el llamado equilibrio térmico. Pero ¿cuándo decimos que han alcanzado el equilibrio térmico? Vamos a hablar de el equilibrio térmico cuando ambos tengan las temperaturas de ambos, ¿cómo se llama? Iguales. Es decir, cuando ambos tengan la misma temperatura. Cuando usted tenga problemas relacionados a equilibrio térmico, lo que vamos a hacer es un diagrama lineal, ¿correcto? ¿Qué voy a hacer en el diagrama lineal? Por acá voy a colocar el de menor temperatura y por acá voy a colocar los datos de mayor temperatura. Profesor, ¿y a qué se refiere esto? Pues, correcto. Por ejemplo, en este caso B tenía menor temperatura, entonces acá escribo la temperatura de B. Sin embargo, acá tengo que escribir la temperatura de A. Acá tengo que colocar los datos de B. Y acá tengo que escribir los datos, pero ¿datos de quién? De A. Profesor, pero ¿a qué se refieren los datos? Los datos se refieren a la masa de B y al calor específico de B. Lo mismo acá, la masa de A y su calor específico de A. Quiere decir que cuando yo mezcle él con él, al momento de mezclar, ambos tienen que alcanzar una temperatura común. ¿Qué significa temperatura común? Que ambos deben alcanzar la misma temperatura. Pero para que puedan alcanzar la temperatura común, este tiene que ganar energía. A esto de acá le vamos a llamar con el nombre de calor ganado, ¿correcto? Sin embargo, él tiene que perder energía. A esto le vamos a llamar calor perdido. Mira lo que se va a cumplir aquí, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que el calor ganado tiene que ser igual al calor perdido, pero solamente en valor, ¿ya? Tanto el calor ganado como el valor del calor perdido tienen que ser, ¿qué cosa? Iguales. Oye, profesor, ¿y cómo calculo el valor del calor ganado? ¿Ah? Se va a escribir como C ma taps, ¿correcto? Mientras que el valor del calor perdido también se va a escribir como C ma tap, ¿correcto? Ahí está. Veamos aquí un ejemplo relacionado a este tema, ¿te parece? A ver, jóvenes, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo. Mira lo que dice, se introducen 50 gramos de agua a 100 grados Celsius en un calorímetro. ¿Qué es un calorímetro? Un recipiente
que nosotros podemos utilizarlo pues, para almacenar agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice que este recipiente es de 500 gramos y se halla a ¿qué temperatura? 30 grados Celsius. Al final me dicen, ¿cuál es la temperatura final? Para resolver el problema, lo que vamos a hacer por acá es un diagrama lineal. ¿En qué consiste el diagrama lineal? Ahí está. Consiste en colocar por acá los datos de menor temperatura y por acá los datos de mayor temperatura. Nuestra pregunta es, ¿quién está a menor temperatura? Es natural que el recipiente está a ¿cuánto? ¿Ah? Muy bien, eso mismo voy a colocar por acá. Acá voy a poner calorímetro, ¿correcto? Pero ¿cuáles son los datos del calorímetro? Su masa, que viene a ser 500 gramos, y su calor específico, según data el problema, dice que vale 0,1. Pero acá le voy a poner 1 sobre 10, que es lo mismo decir 0,1, ¿correcto? Muy bien, acá voy a colocar el de mayor temperatura, que viene a ser 100 grados Celsius, y los datos que corresponden a 100 grados Celsius, que en este caso viene a ser ¿quién? El agua. Pero mi pregunta es, ¿cuánto de agua dice que tengo? 50 gramos. El calor específico del agua, usted ya lo conoce, ¿vale cuánto? Vale 1. Eso no hay que olvidar, ¿eh? Vale 1. Ahora, cuando yo mezclo, ¿correcto? Lo que voy a obtener al fin y al cabo es una temperatura común, llamada temperatura de equilibrio. Pero para que se pueda alcanzar la llamada temperatura de equilibrio, esto de acá tiene que ganar calor. A esto le voy a llamar el calor, ¿qué cosa? Ganado. Sin embargo, él tiene que perder calor, pues. Le voy a llamar calor, ¿qué cosa? Perdido. Haciendo un balance de energía, el calor ganado tiene que ser igual al calor perdido. Pero mi pregunta es, ¿cómo se escribe el calor ganado? Se va a escribir como C mata. Pero este se mata es del llamado calorímetro, ¿correcto? Va a ser igual al C mata, pero en este caso, ¿de quién es esto? Del agua. A continuación voy a reemplazar sus datos que corresponde a cada uno de ellos. Primero del calorímetro, que vale, su calor específico dice que vale 1 sobre 10. La masa del calorímetro vale ¿cuánto? 500. Multiplicado por la variación de temperatura, que en este caso lo voy a obtener restando derecha menos izquierda. O sea, sería T menos, ahí es. Ahora digo para el agua. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? Vale 1. La masa del agua, 50. En cambio, la variación de temperatura lo voy a obtener restando derecha menos izquierda. O sea, sería ¿cuánto? 100 menos T. Yo pregunto, ¿sí o no? Acá se estaría cancelando un 10 con un 10. Y me queda 50, ¿verdad? Pero si tú sigues cancelando 50 con 50, él se cancela con él. Al fin y al cabo me queda ¿cuánto aquí? T, pero restado de ¿cuánto? Esto es igual a 100, pero restado de ¿cuánto? Esto de acá va a pasar a sumar, o sea, sería T más T, 2T. Él pasa a sumar, sería 100, ¿cuánto? Muy bien, saco la mitad, significa entonces que la temperatura vale ¿cuánto? Sacando la mitad. Muy bien, 65 grados, ¿qué? Celsius. A ver, jóvenes, veamos el siguiente ejemplo. Dice, en un recipiente despreciable al calor. ¿Qué entendemos por recipiente despreciable al calor? Cuando nos digan despreciable al calor, significa de que el recipiente no se calienta, no se enfría, no gana, no absorbe calor. En pocas palabras, nosotros no vamos a considerar el recipiente. Es como que no existiese el recipiente, ¿correcto? Pero para resolver el problema, como hemos dicho anteriormente, tenemos que hacer el diagrama lineal. ¿Pero en qué consiste el diagrama lineal? En colocar una línea recta
y bajo esa misma línea recta colocamos los datos, ¿no es cierto? Mire por acá, por favor. Vamos a buscar los datos correspondientes a la temperatura menor. Según el enunciado dice, tenemos agua, pero ¿a qué temperatura? 10 grados Celsius. Entonces, acá coloco 10 grados Celsius. ¿Pero quién está a 10 grados Celsius? El agua. ¿Cuánto de agua dice que es? Según detalla el problema, dice, se mezclan 200 gramos de agua. O sea, quiere decir que tenemos 200 gramos de agua, pero cuyo calor específico del agua, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? Muy bien, aquí he colocado entonces el de menor temperatura, acá coloco el de mayor temperatura. ¿Pero quién está a mayor temperatura? Un líquido, ¿pero a qué temperatura es esa? 100 grados Celsius. Pregunto yo, ¿cuánto vale sus datos de líquido con respecto a la masa y su calor específico? Vamos a averiguarlo, ¿ya? Acá dice 400 gramos de un líquido, o sea, quiere decir que la masa del líquido vale ¿cuánto? Pero no nos dan de dato su calor específico, más bien me piden calcular el calor específico del líquido. Entonces, acá voy a colocar calor específico del líquido que no conozco, ¿no es cierto? Muy bien, pero dice que cuando tú mezclas él con él, la temperatura de equilibrio viene a ser ¿cuánto? 50 grados Celsius. Ahí está. Pero mi pregunta es, para que este pueda llegar de 10 a 50 grados Celsius, tiene que ganar calor, ¿verdad? Entonces, a él le voy a llamar con el nombre de calor ganado. Sin embargo, él, para que llegue hasta 50, porque ha disminuido su temperatura, tiene que perder calor. Haciendo un balance de energía, el calor ganado y el calor perdido, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Pero ¿cómo se escribía el calor ganado? Recuerda tú que se escribe como C mata. Pero este se mata corresponde ¿a quién? Muy bien, al agua. ¿Y quién viene a ser el calor perdido? También se mata. Pero ¿a quién le corresponde este se mata? El perdido sería en este caso el líquido, ¿verdad? Muy bien, líquido. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuánto vale el calor específico del agua? Vale 1, ¿correcto? ¿Cuánto de agua estamos hablando? 200 gramos. Muy bien. El problema es, ¿cuánto vale la variación de temperatura? La variación de temperatura lo obtenemos restando, ¿verdad? Si él con el resto, ¿sería cuánto entonces? 40. Muy bien. Ahora voy para el líquido. Calor específico que me piden que no sé cuánto vale. La masa de este líquido, nos dan de dato, dice que vale ¿cuánto? 400. Ahora el detalle es la variación de temperatura. Pero ¿cómo obtengo la variación de temperatura para este líquido? Restando. Él con el resto, 100 menos 50 sería ¿cuánto? Muy bien. Ahora sí, mi pregunta es, ¿qué hago? Pues vamos a empezar a operar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Acá 400 se estaría yendo él con él. Me quedaría 20, ¿no es cierto? Pero 20 dividido con 50, acá lo voy a colocar. Calor específico sería 20 dividido con ¿cuánto? Con 50. Tú sabes dividir, pues. 20 dividido con 5, ¿me queda cuánto? 4. Pero ese 4 dividido con 10, me quedaría entonces ¿cuánto? 0,4 unidades caloría por grado Celsius. Correcto. Veamos algo más con respecto a lo que es el equilibrio térmico. Promedio ponderado. Esto nos va a servir a nosotros bastante para encontrar la temperatura, pero siempre y cuando tengamos líquidos o sustancias, ¿no?, que presenten el mismo calor específico. Es decir, la misma sustancia. Por ejemplo, tenemos el mismo líquido en diferentes recipientes con diferentes temperaturas, ¿correcto? ¿Cómo hallo yo la temperatura de equilibrio? La llamada temperatura de equilibrio lo voy a calcular como el promedio ponderado. ¿Qué significa esto?
Mira por acá, por favor. Lo que significa es lo siguiente. La masa 1 voy a multiplicar con su propia temperatura, más la masa 2 con su propia temperatura, y así sucesivamente hasta la última masa con su propia temperatura. Y todo esto dividido con la suma de masas. ¿Correcto? La suma de masas. Entonces, de esta forma voy a calcular lo que decimos con el nombre de temperatura de equilibrio. ¿Correcto? Pero siempre y cuando las sustancias sean de la misma sustancia o mismo calor específico. ¿Correcto? ¿Cuándo lo utilizamos esto? Solamente para calcular la temperatura de equilibrio, que es una forma más rápida de poder resolver un problema, ¿no? ¿Correcto? Veamos aquí un ejemplo. Mira lo que dice. Dentro de un recipiente térmicamente aislado. Significa que el recipiente no interviene, ¿no es cierto? ¿Qué se mezcla? Se mezclan M, 2M y 3M gramos de agua, ¿pero a qué temperatura? A 10, 20 y 30 grados Celsius. ¿Y qué me piden? La temperatura de ¿qué? De equilibrio, o sea, es una mezcla de varias sustancias. Pero son las mismas sustancias. ¿Por qué? Porque se trata del mismo líquido, agua, ¿no es cierto? Mira, ¿cómo lo voy a obtener la temperatura de equilibrio? Como el promedio ponderado dice. Es decir, si nosotros hacemos el promedio ponderado, tendríamos que multiplicar esta masa, que viene a ser M, por su propia temperatura. ¿Pero cuánto de temperatura le corresponde a ella? Le corresponde 10. Muy bien, más esta masa, 2M, por su propia temperatura. ¿Pero cuánto le corresponde? 20. Más esta última masa, que viene a ser 3M, por su propia temperatura. Ahí está. Y todo esto dividido sobre la suma de masas, que viene a ser M más 2M más 3M. Ahora el problema está en si sabemos multiplicarlos. 10 multiplicando 40, multiplicando, ¿cuánto sale acá? 90. 90 más 40 más 10, ya lo sacaste, ¿verdad? ¿Cuánto sale, por favor? Sería 140M, ¿verdad? Muy bien. Sobre M, 2M más 3M. ¿Cuánto es la suma de esto? Muy bien, 6M. Dime, M con M se va, ¿verdad? Ahora tengo que dividirme. 140 divido con ¿cuánto? Con 6. Acá sería 2. Así sería, ¿verdad? Acá sería 3. Así sería. Entonces la temperatura de equilibrio me sale 23, ¿cuánto? Muy bien, grados Celsius. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Mira lo que dice. Se tienen dos cuerpos, de la misma sustancia. O sea que voy a aplicar lo mismo del anterior, ¿verdad? ¿Se acuerdas? Dice, ¿pero a qué temperatura dice que están? A 20 y 80 grados Celsius, cuyas masas son, en ese orden, M y 4M. Yo te pregunto, ¿cómo calculo la temperatura de equilibrio? Tengo que hacer el promedio ponderado, que es una forma más rápida, ¿no es cierto? Muy bien. Yo te pregunto, a M tengo que multiplicar con su propia temperatura, pero ¿cuánto es la temperatura que le corresponde a ella? 20. Más esta masa, que viene a ser ¿cuánto? Pero ¿cuánto de temperatura le corresponde a esta masa? 80. Muy bien. Y todo dividido sobre la suma de masas, que viene a ser M y 4M. Muy bien. Ahora yo te voy a preguntar si sabemos sumar. L por L sería 320. Más 20. ¿Cuánto sale, por favor? 320 más 20, ¿sí o no? Sería 340. M.
Y esto dividido con la suma que viene a ser ¿cuánto? 5m. M se cancela, ¿verdad? 340 dividido con 5, y tú ya sabes dividir, ¿cuánto sale? 68 grados Celsius. Muy bien. A ver, jóvenes, el tema de hoy es cambio de fase. Nosotros sabemos que en la naturaleza encontramos pues diferentes tipos de fases, ¿no? Las fases más conocidas, que comúnmente pues están a nuestro alcance, es el sólido, líquido y la fase vapor. Pero, ¿por qué llamamos fase? Llamamos fase justamente a la estructura molecular de una sustancia. Por ejemplo, acá ve. Usted me diría, ¿qué fase presenta esta sustancia? Yo diría pues una fase sólida. ¿Por qué? Porque está conformado con gran cantidad de moléculas, las cuales a la vez cada molécula presenta pues Una de ellas, una de otras, un tipo de interacción a nivel molecular. Esa medida de las interacciones moleculares va a ser determinado mediante un tipo de energía, llamada pues energía potencial. Ahora, si hablamos pues de la sustancia en sí, en este caso del sólido, pues cada molécula a molécula va a presentar un tipo de energía potencial. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre si yo altero la energía potencial? Al alterar la energía potencial, voy a alterar su estructura molecular. Y esa alteración de la estructura molecular me va a dar paso a lo que usted conoce con el nombre de cambio de fase. ¿Pero qué es el cambio de fase? Decimos cambio de fase al proceso en el cual cambia las propiedades físicas de la materia. Es decir, ¿cómo es que van a cambiar las propiedades físicas de la materia? Por ejemplo, acá tengo sólido, este sólido. Supongamos que esto fuera un pedazo de metal. Si a este pedazo de metal le damos energía de una u otra forma, la estructura molecular de este sólido, que es el metal, va a cambiar y a dar forma a una nueva estructura molecular. Entonces, este cambio en las propiedades físicas, el cambio en la estructura molecular, es lo que nosotros llamamos con el nombre de cambio de fase. ¿Correcto? Ahora, en este proceso, la materia pasa de una fase a otra. ¿Cuáles son las fases que nosotros conocemos? Veamos acá. Acá tengo un sólido, tengo líquido y tengo vapor. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido para yo obtener, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a vapor? Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Si yo tengo esta estructura molecular que es el sólido y acá pues le damos energía suficiente como para alterar las energías potenciales a nivel molecular, entonces este sólido va a cambiar a una nueva estructura molecular que vamos a llamar con el nombre de líquido, ¿correcto? Y a la vez este líquido, al proporcionarle cierta cantidad de energía, voy a alterar su estructura molecular, cambiando a otra nueva estructura molecular llamado vapor. Ahora, ¿cómo le llamamos de sólido a líquido? Le conocemos con el nombre de fusión. Si yo hago el caso inverso, es decir, si yo lo vuelvo de líquido a sólido, le vamos a llamar, ¿qué cosa? Solidificación. ¿Correcto? Ahora, profesor, ¿qué ocurre si yo lo llevo de líquido a vapor? A ese proceso le llamamos vaporización. Cuando llevamos de vapor a líquido, a ese proceso le llamamos condensación. Sin embargo, si usted, por ejemplo, pasa de sólido a vapor o de vapor a sólido, en esos casos se refiere pues a la sublimación. Ahora bien, nuestro estudio, en este caso, nos vamos a basar pues a la transformación que se va a producir cuando usted lleve de sólido a líquido o de líquido a vapor. Para esto nosotros vamos a considerar ciertas consideraciones. Mire por acá, en nuestro caso particular vamos a estudiar los cambios de fase cuando toda la sustancia se encuentre saturada. ¿Por qué decimos saturada, no? Decimos que la sustancia va a estar en su punto máximo de excitación molecular, ¿correcto? Veamos por acá. Por ejemplo, en el caso del hielo,
Para que el hielo pueda estar saturado, es decir, en el punto máximo de excitación molecular, a nivel del mar, ojo, a nivel del mar, la temperatura máxima de excitación molecular tiene que ser ¿cuánto? 0 grados Celsius, ¿correcto? Por ejemplo, estamos a nivel del mar, tengo un pedazo de hielo cuya temperatura es 0 grados Celsius. La pregunta es, ¿qué ocurre si yo de una u otra forma lo caliento? O sea, le proporciono energía calorífica. A esta energía que yo le voy a dar cuando ya el hielo está a 0 grados, va a recibir el nombre de calor de transformación, así se le llama. Muy bien. Pero ¿qué sucede cuando yo le doy cierta pequeña cantidad de calor estando a 0 grados Celsius? Ni bien le doy calor, lo que va a ocurrir es que parte del hielo se va a convertir en líquido y parte del hielo todavía aún queda, ¿no? Pero ¿qué ocurre durante la transformación con la temperatura? ¿Ve? La temperatura no se altera, ¿ve? La temperatura permanece constante. Ahora, esta pequeña porción que hemos logrado derretir le vamos a llamar masa transformada, ¿correcto? Desde la masa transformada, que se ha convertido ¿a qué? A líquido. Este calor de transformación que le hemos proporcionado ha servido para que esta pequeña cantidad de masa se transforme. En consecuencia, el calor de transformación se va a calcular como una constante llamada calor latente multiplicado por la masa de transformación o la masa que se ha transformado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este calor latente, como hemos hablado, a nivel del mar debemos alcanzar una temperatura de ¿cuánto? De 0 grados Celsius para poder derretir en este caso el hielo, ¿no? Pero el calor latente tiene un valor, ¿ve? A 0 grados Celsius, este calor latente le vamos a llamar calor de fusión o calor de solidificación, ¿correcto? Y en el caso del agua, su valor vale 80 calorías por cada gramo, ¿correcto? Veamos este ejemplo. Dice, determine la cantidad de calor necesario para convertir 20 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius en agua a 40 grados Celsius. Es natural que usted me diga, profesor, pero es imposible de que yo el hielo de frente lo pase a 40 grados Celsius. Claro, estamos hablando a nivel del mar, ¿verdad? Es imposible, pues. Entonces, lo que tengo que hacer primero con el hielo es calentar el hielo hasta que alcance su punto máximo de excitación molecular, que viene a ser 0 grados, recuérdate. Para que el hielo pueda derretirse, tiene que alcanzar la temperatura de los 0 grados, ¿correcto? Entonces, mira lo que vamos a hacer por acá. Vamos a colocar lo que usted ya conoce con el nombre de diagrama lineal, ¿correcto? Por acá voy a colocar justamente la menor temperatura, que viene a ser ¿cuánto? Menos 20 grados Celsius. Los datos viene a ser hielo, pero ¿cuánto de hielo dice que tengo? 20 gramos de hielo. ¿Tú te acuerdas cuánto era el calor específico del hielo? Correcto, aproximadamente vale 0,5, ¿verdad? Pero lo vamos a poner un medio, ¿te parece? Aproximadamente. Muy bien. Pero el hielo no lo puedo llevar hasta 40 grados Celsius, ¿sí? Porque la temperatura máxima de ese hielo, recordando, es los 0 grados Celsius, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este hielo? Tengo que proporcionarle energía calorífica. Entonces, este calor, para yo llevarlo de menos 20 a 0, se le llama calor de cambio de temperatura. ¿Se acuerda usted? Ahora bien, a este calor le voy a llamar calor de ¿quién? Calor del hielo. Una vez que ya calenté el hielo, tengo que transformar de hielo a líquido. Pero para poder transformar de hielo a líquido, tengo que darle calor. A ese calor que tú le vas a dar de esa forma, profesor, ¿y por qué así? ¿Y por qué no así? Si a mí me gustaba así. Lo que ocurre es que durante el cambio de fase la temperatura no cambia. ¿Te acuerdas tú? La temperatura permanecía constante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la temperatura acá va a permanecer constante. Y a este calor, para recordarlo, lo vamos a calcularlo como Q mala.
M la masa y L es calor, ¿qué cosa? Calor latente. Muy bien. Profesor, quiere decir que con este calor yo lo transformo al hielo en agua, ¿correcto? Una vez que he transformado de hielo a agua, es decir, a líquido, una vez en líquido lo voy a llevar recién hasta la temperatura de ¿cuánto? 40 grados Celsius. Pero aquí lo voy a llevar. Ahora le vamos a llamar, ¿qué cosa? Agua. Entonces, a este calor le vamos a llamar, ¿calor de quién? Calor del agua. Voy a proceder a calcular todo ese calor, ¿te parece? Empezamos. Calor del hielo. ¿Cómo calculamos el calor del hielo? Como se mata. Quiero que tú me ayudes y me digas cuánto vale el calor específico de este hielo. 1/2. ¿Cuánto vale la masa de este hielo? 20. ¿Cuánto vale la variación de temperatura para este hielo? Restando sería 20. ¿Correcto? Resto él con él. Ahora voy a calcular por acá el calor de transformación. ¿Cuál es el calor de transformación? Esto de acá, que lo vamos a llamar con el nombre de quémala. Te pregunto, ¿cuánto vale la masa que voy a transformar? 20. ¿Tú te acuerdas cuánto era este calor latente a 0 grados? ¿Sí? ¿Vale cuánto? 80. Y se le conoce con el nombre de calor latente de fusión, porque estoy pasando de hielo a líquido. ¿Cuánto vale el calor latente? 80. Acá la multiplicación me sale, muy bien, 1600 calorías. Sigo por acá. Ahora, una vez que lo he transformado, necesito llevarlo a 40. Le vamos a llamar ahora calor del agua. Se va a escribir como se mata. ¿Por qué se mata? Porque lo estoy llevando de 0 a 40 grados. Se le llama cambio de temperatura, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale el calor específico del agua? 1. La masa, que ahora va a ser ¿cuánto? 20. Multiplicado por la variación de temperatura, que en este caso es, muy bien, 40. Yo te pregunto acá, me piden el calor total, ¿verdad? Entonces, como me piden el calor total, voy a proceder a sumar cada uno de estos calores. ¿Te parece? Entonces digo por acá, calor total. ¿Cuánto vale el calor total? Acá me sale, ¿cuántos jóvenes, por favor? Dividiendo y multiplicando me sale 200. Más 1600 sería 1800. Más 800 sería 2600 calorías. Correcto. Agua líquida. Miren, para que podamos cambiar de fase, en el caso del agua líquida, es decir, para que se pueda convertir de líquido a vapor, esa agua líquida tiene que estar saturada, es decir, en el punto máximo de excitación molecular. A nivel del mar, la temperatura máxima justamente del agua tiene que alcanzar los 100 grados Celsius. Es decir, a 100 grados Celsius decimos que el agua empieza a hervir, pues. En consecuencia, si estamos trabajando a nivel del mar, quiere decir que la temperatura máxima que tiene que alcanzar el agua tiene que ser de los 100 grados Celsius, ¿no? Una vez que el agua alcanza los 100 grados Celsius y usted le proporciona más energía calorífica, lo que va a ocurrir es que esta cantidad de agua va a empezar a convertirse, pero a convertirse ¿en qué? En vapor, ¿correcto? Entonces, esta porción de vapor que se ha convertido, lo vamos a conocer con el nombre de masa transformada, ¿correcto? Ahora, este calor que le hemos proporcionado para poder transformar esta pequeña cantidad de masa, le vamos a llamar calor de transformación. Y se va a calcular, para recordarlo bien, como quémala, ¿correcto? Ahí está. Esto viene a ser la masa transformada multiplicado por una constante llamada calor latente. Pero el calor latente, justamente del agua, calor latente a 100 grados Celsius del agua, hay que recordarlo bien, ¿ya? Del agua, pero estamos trabajando a nivel de ¿qué? Del mar, ¿no es cierto? Entonces, el calor latente del agua a 100 grados Celsius va a ser justamente
llamado calor de vaporización o llamado también calor latente de condensación. Y esto vale 540 calorías por cada gramo. Veamos por acá un ejemplo. Mire por acá, por favor. ¿Qué es lo que nos dice en ese ejemplo? Dice, ¿qué cantidad de calor será necesario para que 2 gramos de hielo a menos 40 grados Celsius tenga una temperatura final de 120 grados Celsius? Usted sabe muy bien que el hielo no podemos llevarlo a 120 grados Celsius, ¿no? Oye, ¿tú te acuerdas cuál era la temperatura máxima del hielo a nivel del mar? Era justamente 0 grados Celsius. O sea que lo máximo que yo puedo llevar al hielo es a 0 grados Celsius. Pero porque a 0 grados Celsius recién empieza la transformación al líquido, ¿verdad? Entonces lo vamos a analizar a continuación. Fíjate por acá, por favor. Voy a colocar un diagrama lineal de esta forma. ¿Correcto? Una vez que coloco el diagrama lineal, por acá voy a colocar la menor temperatura, que en este caso es menos 40 grados Celsius. ¿Correcto? Coloco sus datos. ¿Quién está a menos 40 grados Celsius? 2 gramos de hielo. ¿Te acuerdas cuánto era el calor específico del hielo? Correcto, vale 1/2. Oye, pero el hielo, lo máximo que lo puedo llevar es hasta una temperatura de 0 grados Celsius, ¿verdad? Muy bien. Pero para yo llevarlo desde menos 40 hasta 0 grados Celsius, yo necesito proporcionarle cierta cantidad de energía calorífica. A esta cantidad de energía calorífica que yo le voy a proporcionar, le vamos a llamar entonces calor de cambio de temperatura. Pero ¿quién cambió de temperatura en este caso? Fue justamente el hielo. ¿Correcto? Ahora bien, una vez que el hielo lo hemos llevado a 0 grados Celsius, decimos que el hielo está en su punto máximo de excitación molecular, lo cual significa que si yo le doy más calor, este hielo va a empezar a transformarse ¿a qué? A líquido. Pero yo quiero que todo el hielo se transforme. Entonces quiere decir que este calor le vamos a llamar calor de transformación o conocido también con el nombre de calor de fusión. ¿Se acuerdan ustedes por qué le llamábamos fusión? Porque era la transformación de hielo, o de sólido, a líquido. Muy bien, una vez habiéndolo transformado a líquido, recién puedo calentarlo, ¿no? Ya tengo agua líquida. Pero usted sabe muy bien que el agua líquida, su temperatura máxima es 100 grados Celsius. Más no lo puedo llevar. Como no lo puedo llevar más, entonces a este calor que lo voy a proporcionar justamente para yo llevar de 0 a 100 grados Celsius, le vamos a llamar ahora calor, pero ¿de quién? Del agua. Una vez que el agua ya lo hemos calentado y llevado a 100 grados Celsius, recién lo puedo transformar. Pero lo puedo transformar ¿a qué? A vapor. ¿Cuál es la intención de transformar a vapor? Es que yo quiero obtener una temperatura de 120 grados Celsius. Y agua a condiciones de una atmósfera no lo puedo llevar a 120 grados Celsius. Lo máximo que puedo llevar el agua es justamente 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta agua? ¿Convertir a qué? A vapor. Ahora procedemos a convertir a vapor. Cuando usted convierte a vapor, a este calor que le estamos proporcionando, se le va a llamar calor de vaporización. ¿Correcto? Una vez que logro vaporizar todo el agua, recién lo voy a llevar hasta la temperatura de los 120 grados Celsius. Pero ahora a este calor le vamos a llamar calor de vapor, o sea, del vapor. Ahora lo que vamos a hacer es calcular cada uno de estos calores absorbidos en cada una de las fases. ¿Te parece? Empezamos. Calor que absorbe el hielo en su fase sólida, ¿verdad? ¿Cómo se va a calcular este calor que absorbe el hielo? Como es un cambio de temperatura, lo vamos a llamar como C mata, ¿verdad? ¿Cuánto vale el C del hielo? 1/2. La masa del hielo, 2. La variación de temperatura para el hielo, 40.
esto se cancela y obtengo que el calor ganado por el hielo vale 40 calorías. Sigo. Una vez que ya tengo hielo a 0 grados, a este calor le llamamos calor de ¿qué dijimos? De fusión. Pero ¿cómo se calculaba el calor de fusión? Recordando que mala, ¿verdad? ¿Cuánto vale la masa que voy a fusionar? En este caso sería 2 gramos. ¿Cuánto vale el calor latente? Eso ya hemos visto, ¿verdad? El calor latente de fusión, en este caso vale ¿cuánto? 80. ¿Cierto? Si multiplico esto, ¿cuánto sería, por favor? Sería 160 calorías, ¿verdad? Ahora vamos a calcular el calor que absorbe el agua durante esta fase. Mira por acá, por favor. El calor que va a absorber en la fase líquida se va a calcular como C mata. ¿Y por qué? Porque es un cambio, pero ¿cambio de qué? De temperatura. Correcto. Pero yo te voy a preguntar, ¿cuánto vale el calor específico del agua? Porque eso es lo que estamos calculando, ¿no es cierto? El calor específico del agua, ¿te acuerdas tú que vale 1? ¿Cuánto vale la masa del agua? Porque se supone que estos 2 gramos de hielo se ha convertido ¿a qué ahora? A agua. Quiere decir que la masa de agua viene a ser ahora ¿cuánto? 2. ¿Me pueden decir cuánto vale la variación de temperatura? Sería entonces la variación de temperatura 100, ¿verdad? ¿Cuánto vale la multiplicación acá, por favor? Sería 200 calorías, ¿correcto? Muy bien, ya el agua llegó a los 100 grados Celsius. Ahora lo que voy a hacer es vaporizar el agua. Pero este calor para vaporizar el agua, ¿cómo lo voy a determinar? El calor de vapor, de la vaporización del agua, se va a calcular como ¿qué mala? ¿Te acuerdas tú? Pero ¿cuánto vale la masa de esa agua que voy a vaporizar? Sería en este caso 2. Y el calor latente a 100 grados Celsius, ¿te acuerdas cuánto era? 540 calorías. Si yo multiplico él con él, lo que voy a obtener es 1080 calorías, ¿verdad? Multiplicando, correcto. Muy bien, ya he logrado vaporizar el agua. Ya tengo agua en la fase vapor. Pero lo que yo quiero es obtener hasta 120 grados Celsius. O sea que ese vapor tengo que calentar todavía. Ahora, ese calor para calentar al vapor le vamos a calcular simplemente como se mata. ¿Y por qué se mata? Porque estamos calentando el vapor, ¿verdad? Ahora yo te voy a preguntar, ¿tú te acuerdas cuánto era el calor específico del vapor? ¿Te acuerdas? Su valor es aproximadamente igual a un medio, ¿no? 0,5. Entonces, eso es lo que voy a colocar acá. Un medio de la masa que estamos cambiando la temperatura. ¿Cuánto es la masa, por favor? Los 2 gramos. Que se refiere a estos 2 gramos que lo estamos llevando, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la masa? 2. Te pregunté, ¿cuánto vale el cambio de temperatura en la fase de vapor? Restando sería ¿cuánto? Por favor. Restamos sería 20, ¿no es cierto? Si dividimos él con él, lo que voy a obtener es que el calor del cambio de temperatura en la fase de vapor vale 20 calorías. Pero yo te pregunto, ¿me pueden decir por favor cuánto vale el calor total proporcionado? Hay que sumar, ¿no es cierto? Y nosotros ya sabemos sumar. El 40 más 160 sería 200. Más 200 sería 400. 400 más 1080 sería 1480. Más 20 sería ¿cuánto? 1500 calorías. ¿Correcto? A ver, jóvenes, lo que vamos a ver a continuación son algunos ejemplos relacionados a este tema. Mira lo que nos dice el problema número 1. Se tienen 200 gramos de agua a 40 grados Celsius en un recipiente aislante al calor. Tú ya sabes que es un recipiente aislante al calor, ¿verdad? Es aquel que no gana ni absorbe pues energía calorífica. En pocas palabras, no interviene en el proceso. Muy bien.
Acá me dice, determina la temperatura de equilibrio al agregar 60 gramos de hielo, pero ¿a qué temperatura dice? Menos 20 grados Celsius. Mira acá, por favor. Lo que voy a colocar a continuación es el llamado diagrama lineal, ¿correcto? Una vez colocado el diagrama lineal, por acá tengo que colocar el de menor temperatura. Pero el de menor temperatura nos dice que vale menos 20 grados Celsius. ¿Cuánto de hielo dice que estoy agregando? Voy a colocar acá 60 gramos de hielo. Tú sabes muy bien que el calor específico del hielo aproximadamente vale ¿cuánto? Un medio. Oye, pero este hielo tengo que agregar a 200 gramos de agua, ¿pero a qué temperatura? 40 grados Celsius. Entonces acá coloco la mayor temperatura, acá coloco la cantidad de agua que estoy agregando, que viene a ser 200 gramos, y su calor específico del agua que vale ¿cuánto? 1. Muy bien. Tú sabes muy bien que al mezclar ambas sustancias, al fin y al cabo la temperatura final estará por acá, pues. Pero para que él llegue hasta acá, lo que él tiene que hacer es perder energía, ¿verdad? Entonces, a este calor le vamos a llamar calor perdido. Pero es el perdido ¿por quién? Por esta cantidad de ¿qué? De agua. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer el hielo para que llegue hasta acá? Pues, indudablemente, lo primero que tiene que hacer el hielo es llegar a su temperatura máxima, que tiene que ser 0 grados Celsius. Pero para que el hielo pueda llegar hasta 0 grados Celsius, tiene que aumentar su temperatura. Ese aumento de temperatura que surge del hielo, le vamos a llamar con el nombre de calor del hielo, ¿verdad? Muy bien. Una vez que el hielo llega a 0 grados Celsius, recién este hielo se va a transformar, pero se transforma ¿a qué? A líquido. Y a ese calor le llamamos calor de fusión. ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. Ya hemos fusionado el hielo, pero el hielo, una vez fusionado, se ha convertido en líquido, agua. Ahora tenemos que aumentar su temperatura hasta T. Cuando esto sucede, le decimos que este calor es de un agua prima, ¿no? ¿Pero qué agua es? Es el agua que hemos obtenido producto de la fusión ¿de quién? Del hielo. Entonces, ¿qué sucede acá? Que todo este calor de aquí hasta acá viene en realidad a ser lo que usted conoce con el nombre de calor ganado. Es lo que ha ganado el hielo para llegar hasta la temperatura T. Pero tú sabes muy bien que el calor ganado tiene que ser igual al calor perdido. Pero ¿quién es el calor ganado acá? Sería calor del hielo, que se escribe como se mata. ¿Te acuerdas? Pero se mata ¿de quién? De este hielo. Más el calor de fusión. Pero este calor de fusión se le llama calor de transformación. ¿Te acuerdas tú cómo se escribía? Como qué mala, ¿verdad? A esto le llamamos fusión. Pero todavía sigue. Sigue más. Ahora este calor, llamado calor del agua, que lo escribo como se mata. Pero el se mata ¿de quién es? Ahora, esta agua, ¿verdad? Muy bien. Tiene que ser igual al calor perdido. Pero calor perdido ¿por quién? Justamente viene a ser el agua que nosotros habíamos incorporado, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de eso? Que lo voy a llamar agua número 1 para que no se confunda con él, ¿eh? No vayas a confundir, ojo. Entonces el agua que nosotros teníamos en el recipiente, ¿correcto? Sino que al agregar el hielo, esta agua empieza a disminuir su temperatura. Es correcto, pues, lógico, ¿no? Entonces le voy a poner calor del agua que viene a ser se mata, ¿correcto? Del agua, de esta agua número 1. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuánto vale el calor específico del hielo? Muy bien, un medio. La masa de este hielo vale ¿cuánto? 60. ¿Y cuánto vale la variación de temperatura acá? 20. Más la masa que vamos a fusionar, que viene a ser masa del hielo, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale esa masa de hielo? 60. ¿Cuánto vale el calor latente
justamente de fusión, eso ya lo conocemos. A 0 grados, el calor latente vale ¿cuánto? Tú ya lo conoces, ¿vale cuánto? 80. Más. Ahora, el calor específico del agua, eso es desconocido, vale 1. Pero ¿cuánto vale esta masa de agua? Esa masa de agua corresponde justamente a lo que hemos obtenido del hielo, ¿verdad? Que viene a ser ¿cuánto? 60. Ahora te pregunto, ¿y cuánto vale la variación de temperatura de esta agua? Restando T menos 0 me sale simplemente T. Pues. Igual. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? Siempre 1, ¿verdad? La masa de esta agua, 200. ¿Y cuánto vale la variación de temperatura para esta agua? Excelente. Sería 40 restado de ¿cuánto? De T. Muy bien. Ahora, ¿qué nos conviene operar? Yo te pregunto, acá sale 1200. 1200. Uy, pero podríamos cancelar algo, creo, ¿no es cierto? Si no queremos operar tanto, ¿verdad? ¿Qué te parece si a todos le dividimos con 10? ¿Te molestaría en algo? A ver, vamos a cancelar un 10 a todos, ¿ya? 10 acá, 10 acá, 10 acá, 10 acá. Muy bien, excelente. Te pregunto, con él sería 120. La mitad de 120 me queda ¿cuánto? 60. Él por él sería 480. Más 60, muy bien, 540. Más, ¿acá cuánto me queda? Muy bien, 6T. Igual. Oye, pero tú te acuerdas que este numerito pasa a multiplicar a cada uno, ¿verdad? Vamos a pasar a multiplicar, ¿te parece? Multiplico 20 por 40, ¿cuánto? Excelente, 800. Multiplico 20 por T, pero ¿con qué signo? 20T, ¿correcto? Muy bien. Yo te pregunto, él pasa a sumar, sería 26T. Oye, pero él pasa a restar, ¿no es cierto? Si esto de acá pasa a restar, ¿cuánto sería, por favor? ¿Sí o no? 800 menos 540 sería 260. ¿Correcto? Muy bien. Uy, ve. 26 divido. ¿Cuánto me sale T, por favor? De acá, T me está saliendo igual a ¿cuánto, por favor? 10 grados Celsius. ¿Correcto? Muy bien. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Lo que me dicen acá es qué cantidad de hielo a 0 grados Celsius se debe mezclar con 180 gramos de agua a 80 grados Celsius para obtener agua a 10 grados Celsius. Lo que tú tienes que hacer a continuación es el llamado diagrama lineal, ¿verdad? En este diagrama lineal lo que vamos a hacer es colocar la mayor y menor temperatura. En este caso nos dicen que la mayor temperatura corresponde a 180 gramos de agua a 80 grados Celsius. Por consiguiente, acá coloco 80 grados Celsius. ¿Pero quién está a 80 grados Celsius? Agua. ¿Cuánto de agua dice que tengo? 180 gramos. ¿Cuál es el calor específico del agua? Ya lo conocemos, ¿verdad? Muy bien. Pero aquí voy a agregar hielo justamente a 0 grados Celsius y nos dicen qué cantidad de hielo. Yo no conozco, entonces lo voy a llamar M. ¿Cuál es la intención? La intención es obtener agua a 10 grados Celsius. En pocas palabras, la temperatura de equilibrio tiene que ser 10 grados Celsius. Yo te pregunto, para que él llegue a 10 grados Celsius tiene que perder energía calorífica. En pocas palabras, esta cantidad de agua lo que va a hacer es perder calor. Esto es lo que tú llamas con el nombre de calor perdido. Sin embargo, el hielo, lo primero que tiene que hacer el hielo es fusionarse, ¿no es cierto? Este es el calor de fusión del hielo. Una vez que el hielo se fusiona, se convierte a líquido, a agua, y el agua recién aumenta su temperatura. Pero a esta agua le vamos a llamar
agua transformada, lo que se ha transformado. Entonces, este es el calor del agua transformada. Pero yo te voy a preguntar acá, ¿sí o no el calor ganado y el calor perdido, cómo son? Son iguales. Pero ¿quién es el calor ganado? Sería el calor de fusión, que se escribe como quemala, que viene a ser el calor de fusión, más el calor del agua, que viene a ser semata, pero de esta agua, simplemente el agua transformada. ¿Correcto? Y esto es igual al calor perdido. Pero ¿quién es el calor perdido? El calor perdido viene a ser el calor que pierde el agua para llevarlo hasta 10 grados Celsius. Entonces, el cual lo voy a calcular también como semata. ¿Te acuerdas esto? Calor del agua. A continuación, lo que voy a hacer es reemplazar cada uno de sus datos. ¿Cuánto vale la masa que vamos a fusionar? No lo conozco, le hemos llamado M. ¿Cuánto vale el calor latente? Vale 80. Más el calor específico del agua, 1. La masa no lo conocemos, pero la variación de temperatura sí conocemos de esta agua transformada, ¿verdad? ¿Vale cuánto? 10. Igual. Calor específico de esta agua vale 1. La masa de esta agua, 180 gramos. Y la variación de temperatura, restando, sería ¿cuánto? 70. Muy bien. Ahora nuestra pregunta es, acá la suma sería ¿cuánto? 90M. Muy bien. Esto es igual a 180, pero multiplicado por 70, ¿verdad? Si divido, acá se va. 18 dividido con 9, me queda 2. 2 por 70, muy bien, 140 gramos ¿de qué? De hielo.